Hola, soy Daniela. Hola, soy Sandra y somos amigas por purita gracia. Hola, ¿cómo están? Es extraño volver a estar aquí porque hace tiempo que, bueno, desde el año pasado que no grabamos. ¿No? Cierto. Estamos en febrero, pero hace tiempo que no grabamos. Y hoy justamente hemos grabado, bueno, nos hemos reunido y en verdad somos, no siento distintas a todas. Sí, siento que hemos crecido. Hay como que siento que antes yo me siento distinta, pero para bien, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Porque tal vez esos videos no se grabarán, ustedes tal vez van a ver nuestro crecimiento. Bueno, en algún momento voy a ver el primer podcast. Y luego Sí, vamos a grabar una reacción. Publiquen, comenten si quieren ver una reacción nuestra reaccionando al primer podcast. Yo voy a verlo y me voy a querer incluso, o sea, me mandó a querer en ese momento incluso para hacer algunos comentarios para como yo estaba, no sé si estaba. Pero ahora veo a Sandra y le digo, Sandra, te veo distinta. Y ella me dice como que, y bueno, estaba contando una cosa personal fuera de cámaras y en verdad como que me di cuenta que es otro tipo de conversación ahora. Sí. Y me alegra mucho porque gracias a Dios de verdad eso. Y hoy, la verdad que justo tiene un poquito que ver de repente con eso, que justamente hoy día vamos a hablar, bueno, el título del video es mi skincare diario y no vamos a hablar de rutinas de skincare. Yo sé que la mayoría de chicas por lo general tienen sus cremitas, sus cosas que se pongan, sus jabones especiales, sus CeraVe, sus serums, todas las 10 capas que se ponen en la cara, en la mañana, tarde y noche. En la noche distinto. Ajá. Pero hoy vamos a hablar de un skincare o de un cuidado que debemos hacer también, así como el skincare, ¿no? Nosotros le pusimos ese nombre. ¿Y cuál es? El devocional. Nuestro tiempo con Dios. ¿Qué es un devocional? Como dice Sanita, es un tiempo con Dios. ¿Qué es un tiempo con Dios? Es literalmente separar una hora o un tiempo que tú decidas, 15 minutos, 20 minutos, una hora, 3 horas, en el momento que se te haga más fácil a ti, para tener un encuentro con el Señor, para poder leer la Biblia, para poder orar, para poder conectar y meditar con la palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca del devocional. ¿Cómo cuando tú te convertiste recién, cuando eras más chiquita, cómo empezaste a hacer tu devocional? Mira, ahí hay algo muy importante y es que también nace de los padres. ¿Ya? Okay. Me acuerdo que comenzaron a salir los devocionales anuales de la iglesia. Es como librito, sí, enero 1, enero 2. Sí, y mi mamá lo leía todas las noches porque pues mi mamá trabajaba y ya en la noche recién se encontraba conmigo y con mi hermana y nos lo leía. ¡Ay, qué lindo! Sí, era bien bonito. Me acuerdo que llegaba domingos a Dark y mi líder siempre decía, vamos a hablar de tal persona, y decía preguntas y yo contestaba y decía, ¿por qué sabes tanto? Porque está en el devocional. Hace su devocional. Y yo, sí, no sabíamos hacerlo todo. Pero, o sea, era genial porque vas aprendiendo, ¿no? Y en ese momento yo de niña, bueno, en ese momento adolescente, recién iba entendiendo un poco más lo que era la palabra. O sea, yo entendía que estaba Dios y que Él es mi Padre, que mandó a Jesucristo a rescatarme de la condena del pecado, pero aparte de eso también hay que profundizar mucho más, ¿no? O sea, no solamente quedarme con esa idea, sino que profundizar más qué es lo que el Señor quiere de mí a través de las enseñanzas y las historias de otros hombres de fe, ¿no? Como puede ser Abraham. En mi caso, en mi devocional, la verdad es que no tengo un recuerdo así como tú de que mis papás me hicieran hacer un devocional. Tengo un recuerdo que mis papás me enseñaron a ir a la iglesia, me llevaban a la iglesia, pero un devocional como tal, yo podría decir que hasta el día de hoy, a veces lucho con tenerlo, o sea, como que digo, ¿cómo lo hago, no? O sea, el aprender. Claro. Y yo trato de hacerlo de la forma en la que yo, como que digo, es la forma en la que yo entiendo, en la que yo me comprendo, en la que yo puedo conectar con el Señor. Y para mí, personalmente, yo tengo que hacerlo en las mañanas, porque yo en las noches, no sé por qué, yo estoy leyendo y me quedo dormida, no puedo. Yo he intentado 1.000.000 de veces hacerme devocional en la noche y no puedo. Entonces, a mí la introducción al devocional básicamente ha sido hace 5 años, cuando llegué a la iglesia católica actual que estamos actualmente. Claro. Porque yo, una vez que me bauticé, sí leía la palabra, pero no era, yo recuerdo que yo decía, agarraba la Biblia y decía, Señor, ¿qué quieres que lea hoy? Y abría así. Y donde yo marcaba mi dedo, supuestamente era lo que el Señor quería que yo leyera, ¿no? Y recuerdo que lo hacía y obviamente ahora sé que eso no es que no está mal,
pero no es la Creo que por forma lo general es lo ajá. que uno comienza a hacer, ¿no? Es como Sí. que ahora ya esto, Eso tal es. cosa, ya, ¿quieres que me alimente bien? Ajá, algo así, ¿no? Entonces, ahora ya sé que es como que no es así el devocional es distinto. Al tener un propósito, el propósito es conocer más a Dios. Pero en esa época, cuando yo abría la Biblia, sí era porque no había sido guiada a quiero hacer un devocional. Iba a la iglesia todos los fines de semana, servía, pero nunca, en la iglesia en la que yo me bauticé, no hablábamos de devocional. O era como que sí, más tiempo juntos en la iglesia, sí, era mucho así, pero no se hablaba tanto de devocional. Pero cuando llegué aquí al INSE, bueno, cuando llegué a mi iglesia actual, me acuerdo que desde el día uno en células nos decían, haz un devocional, ¿no? O sea, devocional, debo. Y ahí fue cuando aprendí a hacer mi debo, ¿no? Ahora, son 5 años, es poco tiempo para estar haciendo devocional, porque tú lo llevas haciendo desde pequeña, ¿cierto? Es verdad, pero, o sea, muy bien pude haberlo hecho desde pequeña, pero no significa que yo lo continuara ya Claro. grande. O sea, sí tuve mi momento de rebeldía, ¿no? He sido adolescente, había momentos donde he querido encajar, ¿no? Y me he alejado, ¿no? Pero cuando he regresado, sí veía la importancia, ¿no? Porque ya tenían la parte de mamá y papá de enseñarme, oye, tienes que leer la palabra, ¿no? Ya, tengo que leer. Sin embargo, no era muy constante. Y me acuerdo que cuando una de esas me propuse y dije, voy a levantarme un poco más temprano. O sea, entraba yo a las 9 de la mañana y decía, voy a levantarme temprano, cosa que 8 estoy ahí con mi tecito, mi pan, mi devocional ahí con mi mantita, ¿no? Y lo logré, me acuerdo que lo logré en una semana. Y llegué un sábado así, líder, ¿no? Lo hice. Hoy ya hice mi devocional todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque solamente había hasta viernes, y sábado, domingo creo que era para hacer, leíamos hebreos en aquella época. Y sábado y domingo era para responder preguntas. Entonces yo me quedé como que, ¡ay, sí, qué bonito! Y lo disfrutaba. Lo hizo, una semana y se completó. Sí, sí, esa para mí fue un logro, porque es que es difícil, a mí me pasa todavía. Es muy difícil. Es difícil la constancia en el devocional, porque nosotros somos seres que somos inconstantes, o sea, nosotros no queremos escuchar al Señor, nosotros queremos como que un día lo hacemos, no hacemos nada, bueno, como yo muchas veces he oído, como que carrera de caballo para al burro, literalmente así. Literal, es un dicho, ¿no? Pero eso sí, ¿no? A mí me cuesta hacer mi devocional, aún hoy me cuesta, de verdad es como que digo, uy, tengo que separar el tiempo, a veces digo, no, voy a dormir media hora más, no, esta media hora es para hacer video, pero me duermo, no sé, voy a dormir media hora más, pero sí noto gran diferencia y tú debes saber cuando haces tu devocional a cuando no haces tu devocional, o sea, es una cosa gigante, o sea, es una diferencia abismal. Tú sientes que empezar tu día con Dios, no hay mejor cosa que empezar tu día leyendo la palabra del Señor, ¿no? Algo así. Y te reconforta, claro, y durante el día tú recuerdas su palabra. Eso es lo que vas meditándolo y te vas acordando. Caso. Entonces, cuando ocurre algo que justamente es relacionado, que has visto en tu devocional, es como que, oye, el Señor me enseñó esto. Es momento de ponerlo en práctica. Sí, o sea, de verdad como que el Señor, o sea, te permite primero, cuando tú lees su palabra, recuerdas su palabra, aprendes de su palabra, el Señor te transforma. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que los días que yo hago mi devocional, por las mañanas, es como que durante el día es como que tengo presente la palabra del Señor. Pero cuando no hago mi devocional, es como que ya, luego lo voy a hacer como una carga. Luego lo hago. Y llega un momento que digo, qué aburrido, quiero hacer mi devocional, ¿no? Y justamente, no sé si te acuerdas de Tranchini, el pastor Tranchini. Sí. Y él dijo, ¿no? Que él puso su ejemplo, pero básicamente era que sus hijitos dicen como que, voy a hacer mi devocional, como que obligado, ¿no? Y el pastor Tranchini decía como que, o sea, nosotros debemos llegar al punto de decir, quiero hacer mi devocional, me voy a encontrar con Dios, o sea, sí me gusta jugar, realmente. Es como que yo tengo que encontrar gozo, es como que yo digo, así como yo a veces tengo hambre, digo, voy a ir a mi casa a comer, que tengo tanta hambre que me voy a devorar lo que sea que haya, lo mismo con la palabra, ¿no? Y llegar a ese punto es difícil porque es morir a mí misma, es morir a mí misma y ser diligente, o sea, es como que es doble, ¿no? Es como que doble cuchillo, morir a mí misma y luego hacer otro cuchillo diligente para poder llegar a ese nivel de deseo, anhelo, no me importa, es como que yo, lo que yo más amo hacer en el día es encontrarme con Dios. Ese debe ser el anhelo de todo, de todo creyente, ¿no? Y, o sea, de por sí también quería comentar, que justo comentabas que tú lo hacías en la mañana, y sí es recomendable hacerlo en la mañana, pero hay quienes de repente no tienen el tiempo para hacerlo en la mañana.
En mi caso, por ejemplo, yo terminé ya como en casa a veces un poco y ahora con mi hermana que ha venido a vivir conmigo. Es un poco, a veces un poco complicado iniciarlo en la mañana temprano. Entonces, ¿qué pasa cuando no logro? Es como que ya, busco en cualquier momento en que pueda yo hacerlo. Por ejemplo, en la hora de almuerzo ya. Antes de comer me pongo a leer y tal. Es un tiempo que yo decido separarlo con Dios. ¿Y cómo es tu dedo? O sea, ¿cómo comienzas a hacer tu dedo? ¿Cuáles son los pasos de tu dedo? Los pasos para hacer mi Te devocional. debo de Sandrita, luego voy a hacer mis pasos. Ya, yo primero oro, me pongo a orar y pido... Uno, primer paso, orar. Ajá. Doy gracias por el descanso, pues siempre doy gracias porque descansé bien. O yo descansé mal, no importa, pero igual doy gracias por el descanso y por el día. Y que el Señor me dé discernimiento y sabiduría para entender y comprender su palabra, porque yo sé que no lo voy a hacer por mi cuenta. Necesito que Él me enseñe. El Espíritu Santo. Exacto, el Espíritu que me llene con sabiduría para poder entender y comprender qué es lo que el Señor quiere enseñarme hoy. ¿No? Primero, oras. Oro. Segundo, me pongo a leer. lees. Me pongo a leer, hago una primera lectura y ahí hago una siguiente, como ya comenzando a subrayar la cosa que más me tocó el corazoncito. Y ahí comienzo a decir, ya, esto me gustó. Y en ocasiones lo comienzo a apuntar. Pero es mi momento en comienzo a hacer mi devocional. Bueno, es mi forma en cómo yo lo hago. Hay algunos que, por ejemplo, tienen su cuaderno de apuntes. ¿Tú tienes cuaderno de apuntes? Tengo cuaderno de apuntes, pero no siempre apunto. Ya. No siempre apunto. Qué bueno que lo hice ahorita porque yo me sentía culpable. Hacía mi devocional, no apuntaba nada y decía, no he aprendido nada, Señor. De hecho, mi devocional, pero, había veces como que leo y como que yo misma, como que mi cerebro, yo como que empiezo a decir, ya he aprendido esto, pero no lo apunto. No algo así, pero ya, sí. Es como que ya quedó grabadito, o de repente pongo algo en mi Biblia. No traje mi Biblia hoy día, pero es como que puedo poner un corazoncito, o de repente algo como que el Señor me ama demasiado, ¿no? He acostado mi Biblia en las partes, los márgenes que se quedan en blanco, como en chiquitito. ¿No? Cosa que si en algún momento lo vuelvo a leer, es como que ahí lo encuentro y digo, ya Sandra del año pasado aprendí esto. Es como que me voy a encontrar. Horas, segundo lees. La primera vez, luego la segunda vez. Ajá, cuando comienzo a leerlo por segunda vez, es como que ya, un poco más entrado, entiendo esto, entendí esto, ¿no? Y comienzo a subrayar el versículo que más me llama la atención. En el caso de que llegara a anotar, anoto lo que he entendido y comprendido y el versículo que me gusta. Y finalmente, vuelvo a orar. Vuelvo a orar pidiéndole al Señor que no aleje la enseñanza de mí y que lo pueda poner en práctica. Porque la mente es frágil. Yo soy Dori. O sea, creo que algo que le comento a todo el mundo es que yo soy Dori y yo me olvido de los nombres, me olvido de todo, me olvido del pasaje. Y algo que me ayuda bastante, se hace que esa es mi debilidad. Digo, Señor, ayúdame que lo tenga acá. De repente no me aprendo el versículo tal cual, la palabra como lo dice ahí, porque me olvido, soy muy olvidadiza en cuanto a aprenderme tal cual, pero y si me llego a aprender algunos, que sí me he aprendido varios, y gracias a Dios, como que gracias Señor porque lo pusiste tal cual y lo tengo acá grabado, ¿no? Y que el Señor también me ayude a ponerlo en práctica porque no es fácil. O sea, una cosa es que tú lo sepas por conocimiento. ¿No? Es como, por ejemplo, sabes que el semáforo es rojo para parar, verde para pasar y amarillo para estar atentos, ¿no? Pero a la hora que haces, está en rojo y dice, pero no pasa ningún carro, ¡pam! Entonces a la hora haces lo que tú quieres, ¿no? Entonces, con la palabra no puedo hacer eso. Entonces, sí necesito que el Señor me ayude a ponerlo en práctica. Entonces, entonces, primer paso, tú oras. Segundo paso, tú lees una primera leída general. Tercer paso, meditas y empiezas a subrayar las cosas que han llevado a tu corazón, que tú consideras importantes para ti en ese versículo. Número 4, que es opcional, no es opcional, sino que a veces ella escribe, a veces no. Eso va a depender del tipo de, seguramente, o sea, como dicen, a veces se subraya en tu misma Biblia o en cualquier otra parte, eso va a depender también de cada uno. Claro, cada uno como y finalmente, oras. Y finalmente, oro. Ya. Bueno, yo también hago lo mismo, parecido. Hago parecido lo mismo. Lo que pasa es que yo sí, me acuerdo que hubo una época en la que tenía una amiga que me decía como que ella empezaba a solucionar adorando. Por ejemplo, ponía una música y adoraba. Luego terminaba la música, oraba,
leía la palabra, escribía, luego terminaba orando. Entonces yo, como que compré un poco de eso porque yo la verdad, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo es su Devo? ¿Cómo hago mi Devo? ¿No? Que es algo importante porque, o sea, para todo eso, ¿por qué hablamos del Devo? ¿Por qué hablamos aquí por tener el Devo? Porque el Devo es importante para tu comunión con el Señor. Si tú no meditas con el Señor, si tú no te acercas al Señor en la semana, solamente los fines de semana, es probable que nunca puedas decir, o sea, estoy creciendo en la palabra. Que lo que puedes crecer, sí, porque el Señor es Dios Todopoderoso, pero yo creo que no hay forma en que tú crezcas en conocer al Señor si no lees palabras, si no oras, no, o sea, no hay forma. No hay forma. Y que tú veas salir desde los sábados, los domingos, eso no tiene nada que ver. Eso no es nada, ¿no? Tu relación con el Señor es individual y tus devocionales son la forma en la que tú te relacionas con el Señor. Entonces, basándonos en eso y partiendo de ese punto, es importante que todos los días hagamos nuestro devocional. Ahora, si estás comenzando, no te vas a poner, no te vas a hacer 2 horas de devocional, pues no es imposible, te vas a aburrir. En realidad, el tiempo que tú veas necesario. ¿No? Hay algunos que de repente trabajan muy temprano. Exacto. Pero trabajo, imaginemos que trabajo en un restaurante, ¿no? Casi 24/7. Entonces, ¿en qué tiempo hago yo mi devocional, no? Si no puedo por mi trabajo. En el tiempo que tú tengas libre, ya sea, no yo me acuerdo haberle preguntado a mi esposo una temporada en donde me decía que está súper cargado, de tener que ir a clientes súper temprano, vivía súper lejos. ¿A qué hora haces tu devocional? Y decía, ¿cómo haces tu devocional? Porque a mí me preocupaba, decía, ¿cómo haces? Me dice, yo a veces me encierro en el baño para poder hacer mi devocional tranquilo. Es que es importante hacer devocional porque devocional es no importa dónde sea, yo sé que es un lugar un poco feo y no tan de repente bonito que la mayoría puede decir, oye, sí voy a hacer, pero es tu momento con Dios y no importa si estás ahí encerrado en un cubículo del baño, o sea, estás con el Señor, claro. ¿No? Es tu momento precioso y te deleitas en la palabra, no en donde estás. ¿No? En mi caso, bueno, mi organización número 1, oro. No, antes del número 1, del 0, es trato de prestar atención, de no distraerme, porque yo justo voy a hacer mi devocional y quiero un video de YouTube. Salgo un video de YouTube así yo, justo quiero ese video. Y lo veo y se me olvida y luego ya. Entonces, mi paso número 0 es estar consciente de que yo soy distraída. Digo, ya, tengo que hacer mi devocional. Yo tengo que ponerme aquí, tengo que hacer mi devocional. Ese paso número 0. Número 1, oro. Hablo con el Señor, le digo, Señor, ayúdame, Señor, ha pasado eso, o sea, como que pongo mi alma así, como que le digo todo al Señor. Número 2, leo la palabra. Yo tengo una Biblia de Reina Valera. A veces la Reina Valera es para mí un poco complicada de entender, porque hay unos términos que son bien como que distintos, a mí como que yo no me sé los términos, pues, ¿no? Y a veces leo desde mi tablet, una NTV, por ejemplo, que es más clara, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, leo la Biblia, luego también como que hay cosas que me llaman mucho la atención y lo subrayo, o la primera vez que lo leo, hay cosas que yo soy de derecho, entonces cuando yo leo una vez, yo retengo, entonces yo estoy haciendo que yo digo, o sea, yo lo leo, eso es importante, o sea, y lo subrayo, así lo leo, ¿no? Y luego, como que leo subrayado y medito en eso, ¿no? Y a mí me gusta escribir también, entonces yo tengo un cuadernito donde yo escribo todo, por ejemplo, no sé, hay veces que una vez, por ejemplo, me acuerdo que era algo del rencor, algo de la molestia, ¿no? Y yo soy sincera, o sea, yo puedo, Señor, yo me he molestado con tal persona, yo he sentido envidia de tal, o sea, yo trato de ser sincera, yo soy sincera con Dios, pero yo no le puedo ocultar nada, ¿no? Claro, y yo ruego, o sea, después de que escribo eso, lo leo y digo, o sea, veo mi pecado, yo veo mi pecado y digo, o sea, mira, he pecado, y entonces me pareció lo caso porque yo ese día como que hablaba de la envidia, el orgullo, la palabra se hablaba de eso, y yo me puse a analizar, digo, yo siento envidia, siento orgullo, y sí sentía yo, por ciertas personas en específico, ¿no? Y yo lo escribí, dije, por ella, o sea, escribí así por quiénes, y yo tengo ahí, ¿no? Pero, o sea, en mi libro de devocional, pero luego de eso como que lo leí y dije, tengo que arrepentirme, ¿no? Y cuando oro al final, por lo general, es pidiendo eso, Señor, yo soy así, perdona mi pecado, perdóname, o sea, y le ruego, ¿no? Pon en mi corazón que no sienta, tenga esos sentimientos, esas emociones, esos sentimientos, claro, ¿no? Límpiame. Entonces, yo también orar. Entonces, tú y yo coincidimos en que el número 1 es orar, ¿no? Para acercarse a la palabra del Señor. Número 2, leer. Y ahí cerramos con, bueno, si gustas, pero lo subraya. Hay gente que de repente no subraya
No es No hay necesario, problema, no hay problema, pero depende de cada uno. Como lo que tienes que leer, lo que tienes que hacer es leer, ¿no? Leer la palabra. Número 2, leer la palabra. Subrayar, no subrayar, va a depender de tu estilo. Número 3, meditar. Meditarlo, o sea, realmente es ver qué es lo que el Señor te ha enseñado y ver, comparar eso con cómo está tu corazón, ¿no? O sea, por si alguien no sabe qué se refiere con meditarlo. Y ver realmente reconocer que no eres perfecto y que en esa área has fallado. Porque aparte la palabra, la Biblia dice que la palabra es como una espada. Es como una espada. Entonces es imposible que tú, siendo pecador, no leas la palabra, o sea, leas la palabra, perdón, y no te sientas en falta. Exacto. Siempre estás en falta. O sea, siempre no hay esperanza. Soy la peor persona del mundo. Es como que, Señor, o sea, yo he hecho esto, Señor. O por ejemplo, a mí me gusta mucho, mi libro preferido del Antiguo Testamento, por mucho, bueno, hasta ahora es mi libro preferido, es Primero y Segundo Samuel. A mí me encantan esos libros y yo los leí en un momento de mi vida en el que yo estaba pasando por un momento de suficiencia. Yo quería ser suficiente, yo quería ser la mejor en la universidad, yo quería ser la mejor en el CV, yo quería ser la mejor. Y cuando yo leí la historia de David, yo me confronté. Y a mí algo que siempre me acompaña es como que el Señor, no importa mi capacidad, ¿no? El Señor es quien va a decidir, el Señor es mi Padre, ¿no? Entonces, para mí, mi primer y segundo Samuel me acompañan toda la vida. O sea, a mí me encantan esos libros. Pero, por ejemplo, también es bonito estudiarlos porque conoces a los personajes, conoces al rey David, conoces a Saúl, o sea, conoces a los personajes de la Biblia que están ahí y les dan una enseñanza muy grande. Ahora estamos leyendo, por ejemplo, estamos leyendo justamente, ¿no? Estábamos leyendo. Sí, estábamos leyendo. Y bueno, pues ya a mí siempre me gusta el primer número, el primer número, iba a decir. El primer, sí, me encanta Génesis. ¿Por qué? Porque siento que, o sea, mi admiración completa por Abraham, por los primeros, porque en ese tiempo no había una Biblia, no había mucho conocimiento que habrá pasado por el otro lado con otra persona y su relación con Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo Génesis fue redactado recién por Moisés, después de mucho tiempo, ¿no? Entonces digo, wow, ¿cómo habrá sido, por ejemplo, en Abraham el tener que confiar ciegamente, ¿no? En Dios, ¿no? En conocerlo. O sea, yo quiero, o sea, que mi fe sea así, como que no importa, si no te le dices, quiero que seas tú mi centro. Sí, entonces, eso es cuando el devocional te confronta, Sí. te hace crecer y es necesario para la vida cristiana, yo considero. Que y es importante meditarlo. Sí. Y yo creo que o sea, a ver, también es importante decirlo que tal vez si que no estás estudiando todos los días, es un proceso, o sea, es un proceso que yo, por ejemplo, sinceramente, muchas veces hago mi devocional, luego un día no lo hago, y digo, ay, no lo hice, y al día siguiente ya tengo que hacer, o sea, es una lucha, pues, una lucha constante con uno mismo, hacer mi devocional, ¿por qué? Porque vuelvo a decir, nosotros no queremos sacar, nuestra carne no quiere sacarse al Señor, nuestra carne quiere irse. Y nuestra carne quiere hacer unos de mil cosas, ver videos en YouTube, comer, todo, excepto acercarse al Señor. Entonces es una lucha contra la carne, es diligencia, es decir, tú voluntariamente, tú dices, bueno, yo tengo que separar, o sea, no es como que, bueno, si me levanto de buenas, hago mi devocional, si no, no, tú tienes que separar tu tiempo, tú tienes que saber que si tú haces tu devocional, tú pierdes a mí, ¿sabes que una vez me dijeron eso ahorita? Me acuerdo que fuimos a un retiro en la iglesia y me acuerdo que el líder que estaba a mi cargo en ese momento dijo como que el devocional es como esto, como que ese señor, hay una mesa donde el señor está sentado y desesperado con una sonrisa y tú nunca llegas. Eso es no hacer el devocional. El señor está sentado esperándote con una gran sonrisa, con un abrazo y tú nunca llegas ahí y te plantado, ¿no? Y nunca compartes con él. Entonces, cuando tú te hagas esa imagen es como que, oye, Señor, tú me esperas todos los días. Todos los días me esperas, todos los días quieres que yo vaya a hablarte, y él con amor, sí, ven, quiero que vengas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ese es el dedo. Ahora, también es importante decir, porque yo también era así como que, yo le decía a mi antigua ley a Berenice, pero no tengo tiempo. O sea, yo me levanto a las 5, me levanto tal cosa, ¿no? Para y recuerdo que Bere me dijo, y agradezco a Bere porque me confrontó, me dijo, pero ahí se va a ver tu sacrificio, ¿sí? Sacrifícate por el Señor. Entonces, si tú tienes que levantar a las 5 de la mañana o media hora antes, 4:30, ese es tu deber, hazlo, ¿no? Con el Señor nunca vas a perder, ganas mucho.
y ella me dijo, no sé si en 15 minutos de tu día, hazlo, haz tu dedo. Haz tu dedo porque no pierdes, ganas, siempre vas a ganar. Entonces, si tú dices que no tienes tiempo para hacerte devocional, pues tienes que sacrificarte para buscar ese tiempo. Si tú no tienes, dices, bueno, en verdad no tengo tiempo, o sea, esta cosa, o sea, sacrifícate por el Señor. Es que cuando se trata de Dios, o sea, de tu relación con Él, nada es negociable. O sea, sí o sí tiene que ser Él. O sea, no es que, no, pero Señor, es que quiero dormir 5 minutos más. Se puede entender que de repente, no sé, pues, ¿no? Hayas estado en la vigilia o no sé, algún matrimonio ahí de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, ¿no? Que te hayas quedado hasta tarde y que ya estás cansada. Pero, o sea, de todas maneras, reservar un tiempo donde puedas estar solamente tú con él. Y me refiero a tú con él porque los devocionales son personales, son en privado. No Entonces, son te voy a preguntar, tú estás casada, o sea, yo hago mi devocional sola porque soy soltera, no tengo a nadie, ¿no? Yo hago mi devocional sola todos los días, hago mi devo. No todos los días, a veces de verdad se me olvida sinceramente, pero vuelvo a la lucha, vuelvo. Uy, está ocupado. Ya, ¿y tú cómo haces tu devocional con tu esposo? O sea, o no hacen juntos. Ya, al principio sí hacíamos juntos porque al fin y al cabo nos habíamos casado recién y ambos estábamos de vacas, entonces hacíamos juntos el devocional. ¿Era lindo o no? Era bonito, era como que era que íbamos a hacer el devo, ¿no? Y a las finales era como que ya, vamos a hacerlo, nos sentábamos juntos, leíamos la Biblia que Samu nos regaló, nuestro pastor cuando nos casó nos dio una Biblia para los dos, una Biblia matrimonial. ¿Existe? Bueno, es completamente blanca, es una Biblia pero Reina Valera. Yo no sabía que no era diablo. O sea, es como una Biblia normal cualquiera, pero es como que adornada como para, como un regalo de matrimonio, ¿no? Entonces, agarramos esa, la sacamos de su cajita, pues siempre está en su cajita, como para siempre algo especial, y la leemos, ¿no? La leemos, ya él lee, o yo lo leo. Él guiaba la... Claro, él guía la oración inicial, ya yo leía un segmento, después de otro segmento, después de otro segmento, y ahí era como que, wow, qué interesante, ¿no? Esta parte de acá, sí, hablábamos, qué interesante, ¿no? Sí, y comenzábamos a ramificar un poquito y decimos, ya, hay que orar en lo que hemos aprendido, y así, ¿no? Entonces ya él oraba también, porque al fin y al cabo es cabeza de hogar, ¿no? Entonces hay que orar él. Qué lindo, bueno, tenemos que irnos ya. Así que... Sin embargo, antes de irnos, quiero dar algunos tips. Dale los tips. Doy algunos tips bien chiquitos con respecto a cómo hacer tu devocional. El primer tip es poder buscar un lugar y hora donde puedas estar solo, donde sepas que nadie te va a molestar. ¿Ya? Segundo, un momento, una hora en donde sepas que no vas a estar cansado, que vas a estar 100% consciente de que lo que vas a leer vas a entenderlo. ¿Ya? Siguiente, ponerlo en práctica lo que puedas aprender. Y siempre, horas antes de iniciar tu devocional, porque como lo comentaba al inicio, nosotros no estamos capacitados, no tenemos la sabiduría para poder entender la palabra de Dios. El Señor es el que nos la da. Entonces todo depende también de Él. Y no te canses de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque es importante buscar una meditación en la palabra y profundizar en los temas, porque nos acerca más al Señor y que eso se vuelva algo más como lo más deleitoso en nuestras vidas, ¿no? Un momento especial de deleite total en nuestro día a día. Bueno, haz tu dedo. Haz tu dedo, realmente. Sí. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Y ya, ¿no? Sí, si no, pueden comentarnos en los comentarios cómo hacen su devocional para saber también cómo hacen otras personas. También unos tips, si tienen tips. Sí. Chao.